Gustavo, tanto Juan Españadero como yo, y hicimos algunas llamadas, pero no está respondiendo. Desconocemos qué habrá sucedido con Gustavo, capaz, seguramente pensamos que puede ser algún problema de conexión de internet de parte de él, o capaz que le sucedió algún tipo de urgencia, no sé, desconocemos. No descartes que sigue dando clase. podría ser también, Juan, pues es muy posible. Bueno, a grandes rasgos le voy a comentar un poquito, porque actualmente no tengo los scripts de R de donde lo dejó Gustavo, como para poder continuar con lo que él estaba explicando. Por un lado, quiero que tengan presente una cosa, a aquellas personas que aún no instalaron todo lo que son los programas de R en sí. R y RStudio, ustedes tienen que instalarlo en un orden, si quieren ambas herramientas. Ustedes tranquilamente, en sus casas, pueden trabajar tan solo con R, no hay ningún inconveniente. El gran problema que viene al trabajar solamente con R es que no les va a proveer, en este caso, la otra herramienta que pretendemos que ustedes utilicen, que es RStudio, que es toda una interfaz gráfica, que es la que Gustavo estaba utilizando, que le hace la tarea mucho más sencilla para encontrar las diferentes opciones, para instalar las distintas bibliotecas que él estaba mencionando, porque R solo, la herramienta así pura, se maneja la mayoría de las sintaxis, o mejor dicho, para instalar bibliotecas, para instalar plugins o demás, se maneja por consola. Entonces eso es bastante complicado para ustedes. O sea, los pasos de instalación de R, yo les recomiendo primero, sí o sí, de base, tienen que instalar la herramienta llamada R, a secas. Luego de haber instalado la herramienta de R, ahí volvió el profe. Está Gustavo pidiendo unirse. Luego de instalar la herramienta de R, pasan a instalarse RStudio, que es toda la interfaz. Dante, ahí está Gus pidiendo acceder. Capaz vos lo podés aceptar. A ver. No, estoy adentro. Buenísimo. Buenísimo, Soy el Gustavo. administrador, así que eso. Seguí, Dante, y yo retomo en 10 minutos. ¿Bien? Dale, buenísimo, Gustavo, no hay ningún problema. Chicos, o sea que los pasos a seguir son, primero instalen la herramienta de R a secas, y luego instálense RStudios. Aquella persona que se quiera aventurar con R a secas solo, puede hacerlo, no hay ningún problema, pero va a lidiar con ese pequeño inconveniente de tener que instalar las bibliotecas por consola. Por eso les recomendamos con Gustavo y con Juan, es que instalen la herramienta de... Seguido de eso, las otras herramientas que nosotros vamos a usar en la materia es la herramienta que ustedes ya utilizaron en base de datos 1 y en base de datos 2, que es Postgres y Admin 4. Instálense esas también. Incluso el año pasado manejábamos con Gustavo un pequeño script que ya les facilitaba a ustedes la conexión a la base. Ahora después a Gustavo en todo caso se lo voy a solicitar y lo vamos a subir al campus de la materia. Eso es por un lado. Después, por otro lado, yo quería comentarles un poco el tema de los trabajos prácticos, que es algo muy importante para que ustedes obtengan la regularidad a final de cuatrimestre. Bien, los trabajos prácticos, como había mencionado Gustavo, están divididos en 3 actividades. O sea, el trabajo práctico número 1 tiene 3 actividades, y el trabajo práctico número 2 tiene las otras 3. En total son 6 actividades que ustedes van a hacer en todo el transcurso de este cuatrimestre. Ahora lo que tenemos que conversar con Gustavo es si la actividad número 1 la vamos a proponer que ustedes la entreguen para la semana próxima. El tema en sí, Gustavo, generalmente siempre acordamos en elegir algún tema relacionado con los videos que hoy les mandó para que ustedes vean después, los de Alberto Cairo, que son todo el tema de visualización. Van a ver que Alberto Cairo lo que hace es, bueno, mejor no me voy todavía a Alberto Cairo y les termino de explicar el tema de los trabajos prácticos. Bien. La primera actividad seguramente es muy probable, salvo que Gustavo quiera cambiarla, va a ser un tema de visualización. ¿Qué fue lo que hicimos el año pasado con Gustavo? Fue lo siguiente. Ustedes elegían en base, ¿no? Desde luego, viendo previamente cuáles son las pautas y conceptos básicos que propone Cairo en los 3 videos que nosotros les recomendamos que vean, es elegir 2 ejemplos malos de visualización, 2 ejemplos buenos.
Ahora, como se lo estoy comentando, no se pueden hacer una idea hasta no terminar de ver los videos. Pero básicamente lo que tienen que hacer en esa actividad es buscar un ejemplo. Por ejemplo, el más sencillo por ahí que se puede buscar por parte de ustedes es de las campañas políticas, elecciones presidenciales y demás. Creo que el caso más típico y más fácil de ver es la campaña electoral de Venezuela, donde ustedes van a ver ahí que cuando muestran los resultados de victoria, van a ver que la visualización de las barras, por ejemplo, en el caso cuando fueron las elecciones, cuando estaba el presidente Maduro, van a ver que las barras estaban desproporcionadas con respecto al número que reflejan. Explicándoselo así, por ahí no les va a resultar muy sencillo de entenderme, pero si ustedes lo buscan en Google lo van a encontrar seguramente. Miren ese gráfico que más o menos le va a dar un ejemplo de una mala visualización. Y después, bueno, también le vamos a pedir dos ejemplos que son de una buena visualización, que sería el caso contrario a ese. La mala visualización y buena visualización generalmente siempre se la usa en temas de marketing, para hacer presentaciones y demás. De hecho, Apple en algún momento, en una de las presentaciones que hizo Steve Jobs, mostró cuál era el balance a final de año de cuáles fueron los ingresos de Apple y su llegada al mercado. Y ahí Jobs en ese momento usó un gráfico de torta muy mañero, por así decirlo, porque lo mostraba al gráfico ladeado y donde la proporción del mercado que supuestamente ocupaba Apple era, desde el punto de vista cómo lo veía el usuario, era muy grande con respecto a sus competidores. Pero sin embargo, el porcentaje real reflejaba algo mucho menor. Pero bueno, eso es, explicándoselo así, por ahí les va a resultar un poquito complicado. Tienen que verlo en imágenes eso. Pero generalmente esto se los comento porque es el primer trabajo práctico que, o mejor dicho, en este caso, la actividad número 1 que elegimos con Gustavo, que ustedes vayan a buscarlo y que nos las presenten. Con Gustavo siempre pretendemos que ustedes, en los grupos que ya están conformados por él, que ya los hizo de manera aleatoria, es que ustedes en la clase siguiente, ahora igual lo vamos a confirmar con él si es la siguiente clase o la próxima, es que presenten esos resultados que ustedes encontraron con respecto a la actividad. Que nos cuenten por qué es, por ejemplo, el gráfico que nos van a mostrar ustedes, por qué es una mala visualización, y después lo mismo nos tienen que explicar por qué es una buena visualización, el siguiente ejemplo que ustedes ahí nos muestren. Por empezar, con Gustavo siempre acordamos que ustedes nos entreguen, por un lado, en un formato de informe, más allá de la presentación que ustedes van a hacer. O sea, van a hacer cada uno de los grupos, ya sea para la actividad 1, 2, 3, 4, 5 y 6, un pequeño informe. Nos lo van a enviar en formato PDF. Ahora también vamos a hablar con Gustavo, porque el año pasado usábamos dos herramientas que ustedes pueden optar por una o por la otra, para que utilicen y redacten esos informes. Las dos herramientas que nosotros pretendíamos que ustedes utilicen para redactar esos informes, una se llama LaTeX. LaTeX es una versión que se puede instalar, es gratuita, se escribe así, ahí le escribo en el chat, lo pueden buscar con ese nombre. LaTeX funciona ya sea en plataformas Windows como en plataformas Linux, es gratuito, no tienen que pagar ningún tipo de licencia y lo pueden usar sin ningún tipo de restricción. Esa es una herramienta instalable. Desde ya les digo, es una herramienta que utiliza un código para escribir. O sea, no es como el típico LibreOffice o Word, que ustedes directamente en la herramienta empiezan a escribir y ya tienen todo, por así decirlo, de manera instantánea, armado, ya sean las estructuras y demás. No, es un código que ustedes tienen que, primero, declarar lo que van a escribir, que es un párrafo, es un título, etc. Entonces eso lo van a escribir, es como si fuera un lenguaje de programación. Ahora ustedes se estarán haciendo la pregunta, pero ¿para qué me sirve esto? ¿De qué me sirve escribirlo en un lenguaje de látex propio si lo puedo escribir en OpenOffice o en Word? Bueno, les comento. En la mayoría de los casos,
cuando presentan tesis, tesinas, proyectos de investigación y demás, es muy utilizado el LaTeX. ¿Por qué? Porque el LaTeX te simplifica, seguramente en algún momento a ustedes les habrá pasado, que cuando abren un documento de Word, o OpenOffice, lo que fuera, de otro usuario, van a ver que por ahí, en algunos casos, seguramente les habrá pasado, que se descentran de la hoja, lo que son los títulos, las imágenes, los saltos de páginas. Uno lo abre y lo ve de una manera, y la otra persona que ustedes se lo pasan, lo ve de otra. Esos son por las características que tienen justamente los procesadores de textos. Pero en el caso de LaTeX no sucede eso. Ustedes, una vez que escriben y definen en qué posición va a estar la imagen, en qué posición va a estar el título, eso no cambia más de posición. No importa quién lo abra, ni tampoco qué versión de LaTeX tenga. Esa es una de las grandes ventajas que tiene. Y si ustedes tienen que editar algo, seguramente en algún momento en Word les habrá pasado que si mueven una imagen del lado, todas las letras empiezan a tomar otra forma o se desacomodan, los títulos se le van a otra página y demás. En el caso de LaTeX, si tienen que modificar eso, el código automáticamente se acomoda a los parámetros que ustedes le asignan para acomodar esa imagen, ese título, etc. Pero no desordena el resto de texto que ustedes tienen armado. Más o menos hasta acá me entendieron más o menos cómo funciona, así a grandes rasgos, lo que es la herramienta. Conténtenme por el chat si no pueden responder. ¿Está bien? Bien. Esa es una de las herramientas como opcional. Después está la otra, que yo se las recomiendo porque les va a aliviar bastante la vida por el tema de que funciona en la nube y no tienen que instalar absolutamente nada en sus máquinas. Lo único que tienen que hacer es abrirse una cuenta. Es un sitio web, también es gratuito, ahí les escribo el nombre, se llama Overleaf. Pueden buscarlo con ese nombre. Overleaf es un procesador de código LaTeX, pero en la nube. La gran ventaja que tiene, en este caso, que a ustedes les va a convenir, es que es una herramienta colaborativa. O sea, ustedes pueden compartir los accesos a los archivos que ustedes escriban en Overleaf, que usa también código LaTeX, al resto de sus compañeros, en este caso en los grupos. Entonces pueden trabajar de forma colaborativa y simultánea sobre, en este caso, el informe que estén redactando. De esa manera, ustedes, en el caso de que quieran hacer una presentación, lo pueden hacer directamente desde el sitio de Overleaf, o pueden importarlo un PDF cuando ustedes ya lo hayan finalizado. O sea, de mi parte, yo les recomiendo Overleaf, por el tema de trabajar colaborativamente. LaTeX van a tener que instalarse en sus máquinas y no les va a permitir trabajar colaborativamente sin que ustedes se pasen el código. Hay algunos plugins, unos add-ons para trabajar de forma colaborativa y dar acceso al código que ustedes tengan en LaTeX en su máquina local. Pero es un pequeño lío y yo no les recomendaría entrar en eso. Así que de mi parte les recomiendo Overleaf. Ustedes vean cuál quieran elegir. Con Gustavo siempre damos esas dos opciones, Overleaf o LaTeX. Cualquiera de ellas para redactar los informes que le vamos a solicitar. Bien, por otro lado, ¿por qué se preguntarán? ¿Estamos solicitando un formato de informe? Bien, ustedes ya son prácticamente casi analistas de sistemas. Están en una materia de tercer año, por lo tanto, se les exige un nivel académico mucho mayor, a diferencia de los alumnos de primer año o ingresantes. Y les voy a comentar algo. Como muchos sabrán, yo soy estudiante acá también de la universidad, y ya estoy próximo a recibirme, solamente me falta lo que es la tesina, nada más. Bien, yo les puedo asegurar que estando en quinto año, en cuarto también, vi muchos compañeros míos que no podían redactar un simple informe, un simple documento. Tenían muchos errores en cuanto al tema de redacción, muchos errores en el formato que había que entregar, y no sabían cómo empezar. Y no es posible que ustedes sean profesionales a punto de recibirse, ya sea si van por el título intermedio o por el título de licenciado, que no sepan redactar un simple documento.
Entonces eso es algo en lo que con Gustavo estuvimos de acuerdo y queríamos hacer hincapié. El informe no es complicado de redactar, es bastante sencillo entre sí, si siguen las pautas básicas. Las pautas básicas no se las vamos a dar, ustedes van a tratar de averiguar cómo se debe entregar un informe por sus propios medios, porque el día de mañana, cuando ustedes estén trabajando, en algún momento les van a solicitar algún tipo de informe de avance, o algún tipo de informe o propuestas que ustedes deben presentar. Y entonces ustedes tienen que empezar a desarrollar un documento. ¿Y cuáles son las pautas para presentarlo? Y eso es muy importante. Acuérdense que su posición actual en el mercado, como aquellos que vayan por el título ya sea de analista o el título de licenciatura, es de líder de equipos, gerencia, por ahí otras áreas también, pero casi siempre ustedes van a estar al frente de equipos de desarrollo, equipos de trabajo, etc. Y siempre ustedes van a tener que empezar a redactar documentos, informes, cómo va a esta altura del año el proyecto, en qué nos estamos retrasando y demás. Entonces es muy importante que ustedes que sepan desde ya cómo se redacta cuando menos un simple informe. Hasta acá más o menos me fueron entendiendo el por qué y los motivos que nosotros estamos exigiendo con Gustavo esto. Me responden por el chat, en todo caso. Sí, buenísimo. Perfecto. De hecho, el formato de informe también les va a servir para otras materias, cuando les llegan a pedir por ahí un trabajo práctico que sea formal. Por ahí, no sé si ahora, creo que ya no está más el profesor Galindón, que él daba la materia de TCO, Trabajo Social Obligatorio, hace unos años atrás. Y él pedía también un formato así formal de informes y demás para que presentemos sobre el trabajo que fuimos a hacer de manera voluntaria. En este caso a mí me tocó algunas escuelas de la zona, hacer mantenimiento en algunos laboratorios, instalación de software, reparaciones de algunas PC y demás. Entonces nosotros lo que teníamos que elaborar era un informe de los avances y las actividades que hacíamos. Entonces van viendo que es importante ustedes que sepan redactar esta clase de documentos en sí. Por eso al comienzo Gustavo no hacía en años anteriores, y después cuando empezamos a conversar y quedamos en común acuerdo de hacer este tipo de entregas. O sea, en definitiva, por cada actividad que haya, ustedes van a entregar un informe. Los grupos, ustedes ya saben cuáles son, están en el campus de la materia. Si en el caso, como ustedes son alumnos, no sé si pueden verlo, creo que uno de los chicos me había comentado que sí, que puede ver cuáles son los grupos que están formados. Si no saben cuál es su grupo o no encuentran la opción, nos avisan, y yo en todo caso les estaré respondiendo cuál es el grupo y cuáles son los compañeros que tienen asignados. Bien, como les dije hace un momento, en cada actividad van a hacer una presentación y una defensa, porque nosotros les vamos a hacer preguntas, ya sea de por qué están defendiendo, por ejemplo, en este caso, que el ejemplo que están mostrando es una mala visualización o es buena. Y también yo también voy a hacer hincapié en cuanto a la estructura que ustedes van a presentar para la presentación en sí, ya sea el informe y la presentación. Nosotros lo que les recomendamos por grupo, que se armen un repositorio, que es una carpeta compartida entre ustedes, en Google Drive. Y de ahí nos mandan la invitación de acceso. De esta manera nosotros podemos, generalmente me hago cargo yo de eso, echar una ojeada a los avances que ustedes están teniendo y por ahí orientarlos un poco si están perdidos con el tema de la presentación, el código LaTeX que están usando o el sitio de Overleaf. Y en base a eso se va haciendo un pequeño feedback de preguntas y respuestas. Ahí leo los mensajes en un momento. Bueno, eso fue una de las cosas que dije. La estructura de informe la van a buscar ustedes, por lo menos en esta primera actividad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles son los lineamientos básicos que tienen que tener? Chicos, el día de mañana cuando ustedes estén trabajando y al frente de un equipo de trabajo, el cliente a ustedes le va a pedir soluciones y ustedes tienen que presentárselas. Si no la saben, tienen que averiguar cómo. Y esa es un poquito la idea de acá. Nosotros les estamos solicitando como clientes un informe. ¿Cómo la estructura? Ustedes tienen que averiguarla. Igualmente descuiden, después de
Después de la entrega de la primera actividad, cuando ustedes la hagan, yo les voy a decir cuáles fueron los puntos que estuvieron bien, cuáles estuvieron mal, cuáles los que tienen que corregir y demás. El año pasado con Gustavo, al final del cuatrimestre, todos los chicos y todos los grupos que estuvieron ahí conformados entregaron un informe en condiciones, con los lineamientos básicos, todo lo que se pretende que el día de mañana ustedes redacten, en el caso que les toque, a sus superiores. Con esto, hasta el momento, ¿me voy haciendo entender o tienen alguna duda, alguna consulta? Pregunten, ¿eh? Si no pueden usar el micrófono, utilicen el chat y voy leyendo. Bien, bien, buenísimo, perfecto. Bien. Bueno, les decía, sí, les recomiendo que armen eso, ármense un repositorio en Google Drive, nos pasan el enlace de invitación y yo de ahí puedo hacerles observaciones y demás. No tengo ningún inconveniente con respecto a eso. Con respecto a lo que es un poquito, les comento así muy por arriba, los videos de Cairo, préstenle atención a los 3 videos que hay ahí, que Gustavo les compartió. Los videos de Cairo, él es un referente en el tema de visualización, hay alguien que siempre se lo utiliza para hacer citas, referencias y demás. Les va a mostrar en esos videos, y es muy importante eso, cuáles son los errores que se cometen a la hora, por ejemplo, de mostrar balances estadísticos, mapas. Hay uno de los ejemplos que él usa Cairo que es muy lindo, que es el tema de los vías ferroviarias de los subtes de Londres. Y les muestra ahí cómo fue en su momento presentado la línea férrea de Londres, utilizando malas representaciones en un modelo gráfico, y después hace una contracara, o un contraste mejor dicho, con una presentación cómo se debe hacer de la línea férrea de Londres. Cuando vean el video se van a dar cuenta de eso. Tengan muy en cuenta eso, todos los tips que él va tirando, lo que se debe tener en cuenta para considerar cuándo es una mala visualización en cuanto a una presentación gráfica que ustedes están haciendo y cuáles son algunos de los tips generales que se toman. Después hay otro especialista que no lo tomamos en cuenta en lo que es la cursada en sí, que es Colin Ward. Colin Ward también es un referente en cuanto al tema de visualización. Colin Ward, aunque él trabaja más en el ámbito de marketing, negocios y demás, él hace mucho hincapié en algunos cuadrantes. Por ejemplo, una imagen X, él la divide en 4, donde dice que en el cuadrante 1, bueno, supongamos que tenemos una imagen X, ¿no? Lo que les acabo de decir, dividimos esa imagen en 4 partes, donde numeramos al primer cuadrante, el primero de arriba a la izquierda, el segundo cuadrante, el primero de arriba a la derecha, y el tercer cuadrante, el de abajo a la izquierda, y el cuarto obviamente es el último de abajo, a la derecha, ¿no? Donde él dice que la información más rica que ustedes deben presentar al usuario es la del primer cuadrante, la de número 1. ¿Por qué? ¿Alguno me puede responder por qué? De paso hacemos un pequeño feedback para que ustedes puedan participar. No sé si se entendió la pregunta, ¿no? Respóndame primero eso, capaz que no llegaron a entender. Para que se interprete... Sí, bueno, está bien, bien. Bueno, más o menos por ahí va. Básicamente, lo que dice es que el primer cuadrante es muy importante por el tema de que el ser humano, de forma natural, siempre presta atención a lo primero que ve. Porque naturalmente nosotros, ¿cómo leemos? Izquierda a derecha. Entonces, para la mayoría, salvo las personas que son de Oriente, ¿no? Japón creo que escribe de derecha a izquierda, al revés. Pero en el caso de la mayoría de las personas escribimos de izquierda a derecha. Y de arriba hacia abajo, obviamente. Entonces, por esta razón, Colin Ward, en diversos estudios que él hizo, dice que el primer cuadrante, el que está arriba a la izquierda, es el más importante, y en el cual ustedes deben presentar toda la información más importante. No toda, sino aquella que sea relevante para el informe o la presentación que estén haciendo.
porque la persona lo primero que va a ver es eso, y después se va a ir perdiendo. Pero yo acá asumo, que es algo también ya por experiencia propia y también por el tema de que se relaciona con los temas de marketing, con el tema de administración y recursos humanos y tácticas que toman para cómo el individuo toma atención a ciertas cosas. Lo más importante es, para mí, además de lo que dice CoinWar, que es el primer cuadrante, añado el cuadrante 4, el número 4, que sería el de abajo a la derecha. ¿Algunos tienen alguna idea de por qué ese cuadrante es importante? Ojo, no solamente lo digo yo, hay también estudios que generalmente lo manejan los que son del área de marketing y los de recursos de sociología y demás. ¿Alguno tiene una idea por qué también el cuadrante número 4, que es el que está abajo a la derecha, es importante? Tienen idea, ¿eh? No hay ningún problema. Bien, bien, ahí responden. Bien, perfecto. Es justamente eso. El ser humano le presta atención a lo que es al primer cuadrante, al primero que está arriba a la izquierda, y generalmente recuerda lo último que ve, que es el de abajo a la derecha. Si ustedes prestan atención a muchas propagandas, generalmente las que están pegadas en póster y demás, van a ver que en ese cuadrante que está abajo a la derecha, casi siempre está plasmada la marca que está haciendo esa publicidad, por lo general. ¿Por qué? Porque la persona recuerda lo último que ve, y entonces lo que quieren siempre en el tema de marketing, publicidad y demás, es que recuerdes cuál es su marca, que las tenga siempre presente. Por eso van a ver que generalmente siempre en el último cuadrante están las marcas de la empresa que hace esa publicidad, o el producto por ahí en algunos casos. Pero eso lo toman en cuenta también. Pero bien, esto es más que nada es otro especialista que también hace hincapié en lo que es el tema de visualización, además de Cairo, para que sepan que existen otros profesionales en el área, pero bueno, en este caso no lo tomamos mucho de referencia, pero es bueno que ustedes tengan en cuenta esas dos cosas, el primer y último cuadrante. Cairo por ahí no lo desarrolla en los videos de esa forma, sino él hace más hincapié en las pautas que uno tiene que tener a la hora de mostrar algún tipo de gráfico, balances y demás. También él hizo, creo que, no recuerdo bien, pero creo que en el primer video él hace hincapié en un gráfico que es del General Minar. General Minar hizo un mapa del recorrido de la campaña napoleónica a Rusia. Como no sé si ustedes saben mucho de historia, pero Napoleón tuvo una gran derrota en la campaña rusa porque no pudo derrotar al frío duro que había en todo lo que era la parte de Rusia. Se vio sobrepasado, principalmente por el frío y después segundo por las tropas de Rusia. Y fue una de las grandes derrotas. Entonces lo que hizo Minar fue mostrar en una simple imagen todo el recorrido de la campaña napoleónica con las tropas que tenía de ida hacia Rusia y cuáles fueron las bajas que tuvieron al regreso. Creo que aproximadamente, no, les digo así al aire porque no recuerdo la cantidad de tropas exacta que estuvieron participando en esa campaña, pero supónganse que fueron 300.000 soldados hacia Rusia. Bueno, en ese gráfico muestra cómo van los 300.000 y regresan unos 45.000 aproximadamente. Pero bueno, en el video seguramente presten atención cuando ustedes lo vean, que es un muy lindo gráfico y es muy rico. Se ve en detalle eso y es un buen ejemplo de visualizaciones. Y Cairo ahí hace hincapié en eso. Hasta acá vamos bien, chicos. Más o menos le estoy dando así como un pantallazo de los videos de Cairo, explicándoles un poquito las pautas que vamos a tener para los trabajos prácticos. Pregunten si tienen alguna duda hasta acá lo que vimos. Bien, bien, buenísimo, perfecto. Con respecto a R, ahora yo les pregunto lo que fue explicando Gustavo hasta el momento. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que por ahí no les quedó del todo claro? Igualmente No, yo
Gustavo, Duda sí. no, quisiera saber si los scripts los vamos a poder tener para sacar las funciones y demás. Bien, sí, con Gustavo, justamente por el tema raíz. Sí, sí, el script lo van a tener hoy después de la clase. Bien, buenísimo. Buenísimo, Bueno, gracias. entonces lo vamos a subir. Descuidado que vamos a subir el script. Pero preguntaba, con respecto a R, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud con lo que estuvo mostrando Gustavo? Perdón, Dante, el script está en la página de explotación. Yo lo bajé y nada, lo estaba corriendo un poco hasta donde pude. Ah, en la página del cuatrimestre pasado, el año pasado, perdón, que usábamos. Claro, en el Will Site, claro. Gustavo lo subió. Ah, bueno, buenísimo, pueden tomarlo también de ahí. Lo que pasa es que no No, actualiza. la idea es que esté en el campus y todo en el campus. Vos te referís a una página de Google Site, ¿no? Sí, 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 yo lo saqué de ahí, sí. Sí, está bien, no hace falta que... La idea es que lo interesante de ahí esté todo en el campus y listo. Bien. Claro, exactamente. Porque chicos, acuérdense, oficialmente la universidad exige que ustedes dejen huella, por así decirlo, de todas sus actividades en el campus, ya sea material de estudio, en este caso de script y demás, que los script, como dijo Gustavo, lo estará subiendo hoy a la tarde. Bien, Gustavo, ¿querés que te cedo la palabra? Sí, por favor, y me tienen que decir ustedes hasta dónde di la clase, hasta qué línea de código, porque se cortó y yo no me di me di cuenta que se cortó hasta que me llamaron, así que deben haber pasado unos 10, 15 minutos. Bien, Profe, Gustavo, bien. no, le iba a decir que se quedó en la parte donde estaba transponiendo las columnas y filas. Fue ahí. Bien, entonces, de la cantidad de habitantes llegué a hablar. Bien, habitantes. No, No, estaba Bien, bien. renombrando las columnas. Bueno, entonces retomo, ¿eh? ¿Listo? Entonces habíamos visto la parte importante de preparación de los datos, donde dejamos en null algunas variables, estas al dejarlas en null no las vamos a visualizar, cambiamos el nombre de una sola variable, country región, por país y nada más. Y esta creo que es la parte que me decís. Hasta aquí habíamos dado, pasar del formato ancho al formato largo. sí. Sí, exacto. Gustavo, hasta ahí llegaste. Entonces, hasta, pero ¿lo di o no lo di? Sí, le explicaste, Gustavo. Bien, 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 bien. Entonces, la siguiente línea de código es cambiar el formato. Vamos a hacer lo que hay que hacer cuando se empieza algo nuevo. Vamos a borrar todo y voy a empezar a correr línea por línea, ¿eh? No es mucho. Entonces dimos por borrado eso, acá todavía no. Estoy pasando la escobita que ven ahí. Ahí sí, entonces está todo en cero. Cualquier línea de código que voy a ejecutar seguramente me sale un error porque no está en las bibliotecas y demás cosas. Bueno, entonces empiezo a ejecutar. En realidad podrían empezar ustedes acá. Cargué todas estas bibliotecas. Creamos un string de la URL, el otro string con el nombre del archivo, hacemos la concatenación y leemos. Epa, salió un error, vamos a hacerlo más despacio. A ver. ¿Me pueden escuchar bien ustedes? Sí, Sí, profe. Gustavo, te escuchamos. Bien, me está saliendo un error en la lectura. Quiero ver que no sea un problema de mi conexión. No, tengo bien la red. Qué lástima que borré todo. Profe, le hago Sí, un comentario. Veo que sí. usted está tomando los datos del enlace en GitHub. Yo tuve problemas al tomar los datos cuando usted comenzó la clase. No, ¿por qué Eh, decir que estoy tomando de GitHub? ¿Dónde lo eh, viste eso?
Porque usted lo setea en una variable URL, el string de la dirección. No, pero a ver, déjame recordar este archivo. Este archivo no es de GitHub, estoy leyendo la URL, déjame ver. Acá está. Sí, Sí, pero Sí, tienes razón, sí. sí, bueno, la GitHub, cuestión es eso que... Sí, no, diga, siga. Sí, O sí. me estabas diciendo vos. Sí, no, bueno, la cuestión es que yo utilicé ese Ahí, enlace porque, bueno, ya funcionó. Es que hay problemas con el repo y bueno, era eso. bueno, gracias. Sí, lo hice por tercera vez y no tuve problema. En general funciona bien, esto lo corro bastante seguido. Bueno, entonces leímos el archivo del repositorio de la Universidad de Hopkins y estamos anulando acá algunas columnas que no nos las vamos a usar y vemos con call names, vemos todas las columnas del archivo que acabamos de leer y cambiamos el nombre de una variable. Luego, este es el importante paso de pasar de formato ancho a formato largo, eso lo van a tener que hacer ustedes muchas veces. Lo hacemos con la función getter, se puede hacer de otras formas también. Ahí en comentario hay otra forma de hacer lo mismo. Y luego pasamos la campo fecha, que tenía un formato muy extraño, con la X y el punto, lo pasamos a un formato más conocido y amigable. Luego hacemos un agrupamiento Esa del nueva primero. librería que hizo antes del cambio de formato, ¿es necesaria Sí. para el cambio? El cambio de formato lo hago, mira, lo leo de vuelta, es porque simplemente tenía un formato muy, muy feo y no amigable. Lo tengo acá, Antes de hacer el cambio, agregó una librería. a ver, déjame ver. Sí, pero esta librería ¿te referís a esta? Sí. No tiene nada que ver con el cambio, lo hago simplemente para que reconozca esta sintaxis. Buenísimo. Bien. En realidad lo tendría que haber puesto arriba de todo. A veces uno va escribiendo el script, se da cuenta que le falta algo y agrega ahí la carga de la librería. No es librería, en library, acá no hay ninguna librería, nadie vende libros, son bibliotecas. La traducción de library es biblioteca, no es librería, no se dejen engañar con el nombre. Bueno, entonces, de hecho, vos fíjate que está bien delimitado un segmento con otro, esto no tiene nada que ver con lo anterior. Cambio solamente el formato del campo fecha. Bueno, luego viene, esto no sé si se los di anteriormente, el primer group by. Hago un group by por país y fecha. ¿Esto por qué motivo? Vamos a ver el COVID-19, qué formato tenía. Lo copio y lo pego acá y lo busco. Bueno, hay dos. Aquí lo tengo. Entonces vean que el campo fecha ya tiene el formato que nosotros queríamos y lo ordeno por caso, vemos que está todo bien. Bueno, el problema de acá es que puede haber algunos países que en vez de estar informando en un país y una fecha, un solo caso, puede estar el mismo país con la misma fecha varias veces. ¿Eso por qué? Porque países muy extensos los dividen por provincia o los dividen por región, entonces puede estar repetido para el mismo día varias veces el mismo país. Entonces, como no quiero eso, hacemos un primer agrupamiento por país y fecha. El agrupamiento es lo mismo que el group by del SQL, por eso lo doy rápido y ustedes saben de qué se trata.
Entonces, con ese primer group by sumamos todos los casos que tiene un país en un solo día. Eso, entonces estoy explicando el porqué de esta línea de código. El primer group by, la línea 76. ¿Por qué hacemos un group by por país y fecha? Por culpa de esos poquitos países donde me informan para un mismo día varias cifras distintas, una en cada provincia, en cada departamento, en cada región, en lo que sea. Entonces, una vez que tengo país y fecha como ID único y con los casos que tiene ese país en esa fecha, hago un segundo group by por país. Entonces, ahora sí, me independizo de la serie temporal de todas las fechas y para cada país me va a aparecer la máxima cantidad, es decir, la cifra actual. Recuerden que el campo casos es una cifra acumulativa. Cada día me informan los casos que hay, que incluye a los que tuve el día de ayer, los nuevos más los viejos. Entonces es una variable acumulativa esta. Entonces, por ese motivo, el segundo group by que se hace aquí por país, no tomo la suma como hice anteriormente, no hago la suma, hago el máximo, tomo la cantidad de casos que tengo al día de hoy. Entonces, dos cosas. La línea 76, ¿se entiende por qué hice un group by por país y fecha? Sí, profe. Bien. Y el segundo group by, que lo guardo en otra variable, casos por país, ¿se entiende por qué tomo el máximo? El máximo lo tomo porque es una variable acumulativa y a mí me interesa la última cifra. Y obviamente estoy agrupando por país, es decir, tiro a la borda todas las fechas, todos los días, las fechas distintas y me quedo con la cifra actual solamente. Y doy por hecho que eso se refiere al día de hoy o al día de ayer, el último registro que tengo. Bueno, luego viene una parte que esto se hace medio a mano. Ahí nombro dos nuevas bibliotecas para poder correr el mutate y el string replace. Con el string replace lo que estoy haciendo es reemplazar en el campo país, la variable país, este nombre. Estas dos barras nos asusten es porque hay una coma. Entonces, cuando hay una coma, un carácter como el asterisco acá, hay que poner doble línea para que lo pueda leer bien. Entonces, en realidad estoy cambiando Corea, coma sur por Sur Corea. Entonces, estoy cambiando los nombres. Acá, ¿por qué hago esto? Porque los nombres de los países no tienen un nombre, tienen decenas, hasta un centenar de nombres distintos. Es como la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, más de una vez les debo haber dicho que es la ciudad de los 1000 nombres. En un registro de muy poquitos miles de registros podemos encontrar 1000 nombres distintos para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo mismo pasa con los países. Entonces observen cómo se puede llamar Estados Unidos, UAs, o el nombre completo como está acá y cualquier otra variante que puedan haber. Con Taiwán, a veces Taiwán asterisco o Taiwán solo, Congo, el nombre verdadero del Congo es el que está acá. ¿Y esto por qué sucede? Esto sucede porque cada país se puede nombrar o en el lenguaje original, cosa que sería muy dificultoso para nosotros, nombrar un país árabe en lengua árabe, por ejemplo, y entonces tienen el nombre en el idioma natural que cada uno usa. Entonces, en general, nosotros, pueden ser los países, acá tienen un nombre de un país en francés, por ejemplo, y muchos en inglés, y incluso en inglés se pueden nombrar de distintas formas. Entonces, la idea es normalizar los nombres de los países, por eso está esta línea de código. Y también muchas veces puede suceder que un país se divide, entonces de un país salen varios países, o puede suceder que el revolucionario del momento que está a cargo de un país le cambia el nombre a su propio país y entonces ahí salen nombres nuevos. Entonces,
esto es medio a mano, después le voy a decir en qué línea de código se detecta que el nombre del país no lo está reconociendo, porque hay una diferencia en el nombre entre un archivo y otro archivo. Entre el archivo que bajé de la Universidad de Hopkins con el archivo que tengo, que vamos a leer más adelante, con el nombre del país y la cantidad de habitantes. Entonces, repasemos, que son todas líneas de códigos análogas. Con string replace es una función que reemplaza este string por este otro, al revés, reemplaza este string por este otro string. Y eso lo hace en la variable que tenemos acá, país. Y a eso... Gus, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Escúchame, vi que en algunos casos la continuación de algunas funciones se hace con coma, y acá estoy viendo algo de % mayor %. Sí, es el mismo, es el comando de tubería, es el mismo que estoy usando acá y el mismo que usé acá. Ah, ok. Es para no repetir una asignación para cada línea de código. Acá hay una sola asignación, la flechita es la asignación, para todas estas líneas de código. Si no, lo tendría que estar repitiendo. Perfecto, interesante. Entonces, como la función de cañería lo que hace es enganchar una línea de código con la siguiente, anterior, con la anterior, con la anterior, hasta llegar a la última. El caso más simple para que vean ustedes es el que tienen acá. Había un comentario, acá lo tienen. Líneas 61 y 62. Con tubería, la sintaxis es esta. Sin tubería, tengo que sacar el archivo de acá, no usar esta sintaxis, y el archivo lo tengo que mandar como un parámetro más de la función. Acá me pueden decir, ¿y para qué lo hice? Es más fácil así. Bueno, porque es una línea de código. Si tengo que enganchar esto con otra función, de otra función, y que el resultado de esa función la tome la otra y la tome la sintaxis del tubo este de cañería es lo mejor que hay. Simplifica la sintaxis. Traten de ustedes hacer todo este código que puse aquí, de la línea 86 a la línea 97, sin usar esta sintaxis, y van a ver la diferencia. Bueno, entonces observen que yo estoy haciendo estos cambios hasta llegar a la última, y la última me está diciendo que todos esos cambios se aplican, y repito no lo repito, lo pongo una sola vez el nombre de los datos. Si no, esto lo tendría que estar escribiendo en cada una de las líneas de código para lo último asignarlo acá. Es una simplificación en la escritura, en el entendimiento del código. Bueno, ¿quedó más o menos? Bueno, una vez que hice ese cambio de nombres de países con la sola intención de normalizar los nombres de los países de un archivo con el otro archivo, lo que hago es leer un archivo que sí, lo tengo en la computadora mía, y el nombre de ese archivo es el nombre original de donde se sacó, que es el que estoy sombreando acá. Entonces, leo un archivo y lo guardo en esta variable. Ustedes dicen, uy, para leer un archivo tengo que saber todo esto. No, no es así. Lo voy a hacer ahora como hice la primera vez para leer este archivo. Ustedes tienen que ir a File. Aquí van a ir a Import Dataset. Y en Import Dataset ustedes ven que pueden importar desde un Excel a un SPSS, un SAS, un Static. Y lo que voy a hacer ahora, un archivo de texto. Entonces lo voy a leer acá. Me navego con el browse. Ustedes saben que estoy en un proyecto que está en la carpeta con el mismo nombre. Aquí está. Y aquí encontré el archivo. Entonces le doy aquí Open y me va a mostrar esto que se ve muy feo porque no lo está reconociendo como tiene que ser. Entonces, el delimitador de estos registros no es la coma, es el punto y coma. Entonces hacemos clic acá, ponemos punto y coma, y ya con eso se tiene que arreglar bastante. Después voy a configuración, en configuración le sacamos el separador de miles, traten de no usarlo, y el punto decimal a veces era una coma, a veces era un punto, eso lo van a tener que ver ustedes, si
Si lo leen mal, lo corrigen, es prueba y error. Y el encoding es el UTF-8 en general, puede ser otro, el WinLatin 1, se usa mucho, y así uno o dos formatos más para que distingan los caracteres no ASCII. Le doy OK y después vemos las variables, el tipo de variable, doble, character, si está todo bien. Si hay alguno que está mal, lo cambio acá. Por ejemplo, el código, un código doble no me gusta, el código debería ser character. Acá no lo uso, pero lo hago para que ustedes lo vean. Y así pueden cambiar el tipo de dato. Una vez que hacen todo eso, seleccionan acá abajo, en la ventanita que ven aquí, y copian, Control C, copian eso, lo importan, vuelven, se ve que lo ven, es un proceso iterativo, si hay algo mal, vuelven hasta que quede bien, vuelven al script, y acá lo que tienen que hacer es Control V y pegan. Entonces, con eso les quise demostrar que no hace falta conocer la sintaxis con precisión, se ayudan con la interfaz, con el estudio R. El view es simplemente para verlo, no lo usamos, o lo usamos la primera vez y después lo sacamos, y listo. Entonces observen cómo acabo de pegar este código, que es análogo. En el encoding fue distinto acá. Seguramente el correcto debe ser este, debe haber apóstrofe, algo que me obligó a tomar, pero pueden tomar este como referente, si que leen cosas internacionales, Windows 12.52 es mejor que el UTF-8 que estoy usando yo acá arriba. Bueno, no aparece porque es por defecto eso. Lo seteé yo que sea por defecto. Bueno, observen que aparece el separador punto y coma, igual que acá, y el grouping, separador de decimales está en blanco, igual que acá, y todo lo mismo. Bueno, ¿se entiende entonces cómo leer un archivo con la ayuda con el estudio R? Que borro esto y listo. Bueno, le doy Control Enter, recuerden que para ejecutar es Control Enter, o sombrearlo y Run aquí. Y ahora tenemos los habitantes. Siempre que leen un archivo conviene visualizarlo para saber que está todo bien. Habitantes ya lo tengo acá. Leo acá y esto es lo que acabamos de leer. Entonces vean que hay muchas columnas que todavía no me sirven, que las vamos a sacar, y esta es la columna que yo quiero. La cantidad, que es la cantidad de habitantes. Y acá el nombre de los países, que como lo saco de un archivo mucho más amplio, me pone los continentes y otros tipos. En realidad acá está el tipo, el grupo, la región y demás. Pero los países aparecen con tipo país y el nombre del país. Entonces acá tienen el nombre del país y la cantidad de habitantes. Esa es la parte que me interesa. Vuelvo al script. Hacemos, bueno, voy a poner la escobita para estar de cero. Hacemos el call name de habitantes para saber las variables. Observen que el nombre de las variables son muy feas. Entonces aquí, vean que es una sintaxis parecida al SQL, select, nada más que select, no hay un select from. Select, y estoy seleccionando solamente estos atributos, es decir, ahí estoy eliminando todos los otros atributos que no me sirven, el index, variant, el tipo y demás cosas. Entonces con esta sintaxis elimino las variables que no voy a usar. Entonces lo voy a ejecutar, lo voy a volver a la línea 110 y ejecuto el call names. Entonces observen cómo me sale mucho más resumido ahora solamente 3 variables. Dejé país, código y cantidad. Bueno, y ahora en la línea 115 es lo que llamamos nosotros una junta natural. Ustedes ya la conocen del SQL o el join, el merge. El merge es la junta natural. No hace falta decirle por qué variable la hace, porque toma la variable que se llama igual en ambos archivos. En este caso, la variable que se llama igual es país.
Entonces ejecutó la línea 115 y me salió un error, debe ser por algo previo. Set name. Bueno, cuando sucede así, recuerden que yo... Profe, Sí. me perdí un poco en la línea 111 porque selecciona 4 columnas y después le aparece 3. País, código y habitante. No, habitante no aparece, creo. O es porque lo renombra abajo. Cantidad, Habitante lo es renombré. el nombre del archivo. Habitantes es el nombre del archivo. Y otra ok. cosa, y en setName sí, este atributo, esta variable, nombre de variable, lo estoy cambiando por cantidad de habitantes. De todas formas, Ok. acá me había aparecido un error, me molesta esta ventana ahí. Bueno, déjame ver, hasta ahí estaba bien. A ver. Bueno, vamos a ver, hoy me apareció un error, no sé qué, si, cualquier cosa, siempre lo mismo, se borra todo y se empieza desde cero. Muchas veces acá explicando cómo salteo de una línea de código a una más arriba y demás, por ahí se ejecuta no en forma secuencial, salteando algo y puede pasar. Bueno, aquí hay algo para evitar la notación científica, por algún motivo debe estar, algún dato numérico, y acá una línea de código, la 119, recuerden que esto ya lo vimos varias veces, datos es el data frame, el signo pesos, y acá hacemos, datos no lo tomó, Bueno, Profe, en sí. la línea 115, casos por país, ¿qué es? La cantidad de confirmados que hay por país, lo que lo que leímos de la Universidad de Hawkins. Pero Bien. no sé si tenía ese nombre, por eso, capaz que fue. Bueno, vamos a hacer. Yo ahí borré todo y empiezo de cero. Ahí está. Estoy ejecutando, ahí estoy cargando las bibliotecas. Leímos esto. Leímos con éxito. Observen que se prendió la luz roja ahí, que se ejecutó y todo bien. Cambiamos de nombre. Pasamos de formato horizontal al vertical, cambiamos el formato a fechas, hacemos el primer agrupamiento por país y fecha, el segundo agrupamiento por país, cambiamos los nombres de los países que hace falta cambiar para normalizar un archivo con otro archivo, leemos la cantidad un archivo que tiene la cantidad de habitantes, vemos el nombre de las variables, y acá seleccionamos las variables de interés, que son 3 solas. Hacemos un cambio de nombre de variable y hacemos el merge. Ahora se ejecutó todo bien, sin duda me había salteado una línea de código. Hacemos algo para evitar notación científica, y acá en las líneas 119 estamos creando una nueva variable. Recuerden que datos es el data frame, pesos es para distinguir el data frame, sería el punto del SQL, ¿no? El data frame por un lado y los atributos del otro. Algo control enter, no, control barra espaciadora, y me aparecen los nombres que tiene el data frame. Pero yo no quiero elegir ninguno de estos 4, quiero crear uno nuevo. Entonces, si creo uno nuevo, le pongo el nombre pirulo que ustedes quieran, algo significativo, por 1000, y eso va a ser igual, de vuelta, el atributo casos del data frame datos, multiplicado por 1000, dividido el atributo cantidad de habitantes del data frame datos. Es decir, estoy sacando la tasa, estoy sacando el valor relativo, la cantidad de casos por cada 1000 habitantes. Se entiende cómo creo una nueva variable que se llama por 1000 y que es la tasa de contagiados por cada 1000 habitantes. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Lo ejecuto y por las dudas siempre lo visualizamos.
Entonces me voy a ir a datos. Escribo acá datos para no tenerlo que buscar. Hago clic ahí, yo hago con el dedo, es táctil esta pantalla. Estoy en datos y bueno, acá lo tengo. Ven, la variable nueva que acabo de crear es esta, por 1000. Los casos de infectados que hay y la cantidad de habitantes del país. Siempre conviene ir a un caso que ustedes conozcan para detectar cualquier problemita que pueda haber. 45 millones de habitantes, 282.000 casos y por cada 1000 habitantes hay 6 infectados. Bueno, vuelvo al string, esto lo voy a cerrar con la cruz, estoy cerrando los archivos para que no tenga tantas cosas abiertas. Bien, voy al string y entonces en la 119 acabamos de crear una nueva variable. El comentario lo van a leer ustedes detenidamente y acá miren qué lindo, una sintaxis SQL. Recuerden que ustedes pueden escribir en SQL en R. A veces conectados con una base de datos o a veces, como en este caso, sin necesidad de conectarme con la base de datos. Entonces, la forma de usar SQL, recuerden que está la biblioteca que la cargamos arriba y acá estamos usando SQL DataFrame y estamos poniendo entre comillas, la sintaxis SQL. Bueno, acá está. Entre comillas, estoy poniendo la sintaxis SQL. Entonces estamos haciendo un select del país from el archivo con el cual estamos trabajando, donde no exista un país de un archivo que no esté en el otro archivo. Esto lo hice para saber que está bien hecho el merge, que no pasa eso que la Universidad de Hopkins me pasa un país con su nombre, pero yo tengo ese mismo país con otro nombre. Entonces acá lo va a detectar cuáles son los que no están, los que no se mapearon. Entonces ejecuto acá y obviamente los dos países que no los tengo yo son los dos cruceros. Obviamente esto está acá porque en su momento siempre me apareció alguno de estos países. Entonces no me aparece este nombre, bueno, era de sospechar que se llamaba de distinta forma y ahí busqué el nombre y así con cada uno de los países. Entonces observen que hay nombres que no son para nada conocidos por nosotros. Ciudad del Vaticano lo llaman Holy See, es un nombre muy poco conocido, pero que se usa mucho en el extranjero. Y bueno, y así puede pasar con muchos otros países, ¿no? Bueno, voy a correr un poquito esto para ver mejor. Estábamos hicimos el merge entre los dos archivos, el de la cantidad de habitantes y el de casos confirmados. Arrange, lo que estoy haciendo es ordenarlo. Estoy ordenando esta variable, esta data frame, en forma descendente por este atributo. ¿Se entendió la sintaxis? Entonces lo voy a ordenar y ahora me va a quedar lo mismo que tengo, lo voy a buscar, acá lo tengo, datos, me apareció ordenado por esta variable. Entonces, vuelvo al data frame y bueno, y después lo puedo grabar con write csv2, estoy grabando el archivo con el cual transformé, acabo de crearlo, y le pongo el nombre que quiero que tenga en mi computadora, le pongo que no me ponga el número de fila y el encoding. Con esto, si yo ejecuto esto, lo estoy grabando en mi computadora un archivo con este nombre. Bueno, y acá lo que voy a hacer es lo mismo anterior, pero hago un limit 25, es decir, voy a nombrar los 25 peores países. Los 25 países que tienen más
porque el límite 25 lo había ordenado en forma descendente por confirmados, así que me va a decir los 25 países que tienen más confirmados. Si yo voy a ver acá, datos tiene 25, de los 186 países me quedé con los 25 peores. Lo vemos acá y me aparece acá. Acá es algo interesante porque tienen que notar esto. El peor país es un país que tiene 39 contagiados por cada 1000 habitantes. Esto quiere decir casi 4 cada 100 habitantes. Si yo les preguntara a ustedes, según lo que leen por los diarios, lo que escuchan en las radios, en internet, si yo les diría cuál es el país que tiene más contaminados, yo estoy seguro que ninguno de ustedes me hubiese dicho que es Qatar, ni Birmania, ni San Marino. Me van a decir que es Brasil, Chile, China, México, qué sé yo. Esa es la importancia del valor relativo. Esto es lo que tienen que anotar como una gran enseñanza. Mostrar los datos, no en forma absoluta, sino en forma relativa. No es ninguna novedad que Estados Unidos, que tiene muchísimos cientos de millones de habitantes, va a tener más contaminados que el Chile, por ejemplo. Entonces, para mostrar bien los datos, tienen que mostrarlos en forma relativa. Es decir, en este caso, leo un archivo externo, lo divido por la cantidad de habitantes que tiene y saco un porcentual por cada 1000 habitantes. Entonces ahora son comparables. Yo puedo decir con seguridad que Qatar es el peor país, San Marino también, Chile, y que Estados Unidos no está bien, pero no está en primer lugar, está en 8º lugar. Y Brasil tampoco está en primer lugar, sino está en 10º lugar. Esto ténganlo muy en cuenta porque es la forma de falsear la información más habitual que a veces por ignorancia y otras veces pues en forma como un propósito hacen los medios de comunicación, los políticos y hay empleados infieles también, que tienen que mostrar un informe a un superior y falsean los datos para hacer ver que está todo bien cuando no suceden las cosas así. ¿Y Argentina en qué nivel está? Solo por curiosidad, yo sé que no debe estar en la posición 30 y algo debe estar. Acá llegué a la posición 25, no está. Vamos a buscarlo en... Era una pregunta, ¿no? Tampoco... No es relevante para lo que estamos viendo. Fue una Mira, curiosidad. en datos T, ves acá saqué el límite sobre este archivo, datos T, y lo cambié de nombre, así que en datos T tiene que estar. Hago clic acá y ahora está ordenado, así que vamos a buscar Argentina. Yo voy a ir directamente a la posición 30 y algo. Debe estar más arriba, entonces. Argentina 31. Argentina 31. Entonces, también acá muchas veces van a decir que miren lo que hacen. Ordenan los casos, el archivo por casos, dicen que el peor es el que está arriba de todo, que es Estados Unidos, le sigue Brasil, y ya vieron que si lo muestro en forma relativa, es decir, en cuanto a la cantidad de habitantes, no es así. Entonces me están falseando la información. Y Argentina, si lo ordeno de esta forma, que no es la correcta, me va a decir que está en 31, casi lo mismo, pero es una casualidad, es una casualidad. Si lo ordeno por habitante, habíamos dicho que estaba un poquito, 31. Es una casualidad grandísima, pero observen que, sobre todo en los primeros países, se ve que no nada que ver. Qatar, esto si lo busco, si lo ordeno por casos, imagínense en Marino, con 699 casos va a estar casi a lo último, y sin embargo, en forma relativa, está en tercer lugar. ¿Se entendió lo que les quise decir con valor relativo versus valor absoluto? Sí, profe, sí. Cuando vean los videos de Cairo, van a ver un lindo ejemplo. Él es un periodista, o sea, trabaja para los diarios y hace infografías para los diarios. Entonces, muestra un ejemplo de diario
donde muestran la cantidad de armamentismo de cada país sudamericano. Y la información que muestra es trivial, porque el país más grande es Brasil, entonces obviamente es el país que va a tener más soldados y en forma natural va a ser el que tiene más ejércitos. Sin embargo, haciendo algo parecido a lo que yo hice acá, metiendo datos externos con la cantidad de habitantes, él lo que hace es poner ingresos brutos. Entonces, lo que él le interesa, lo que él terminó mostrando y mejorando la nota berreta esa que les dije, donde ponía información trivial, es dividir el ejército por los ingresos brutos. Entonces, ahí demostró que un país que estaba casi oculto en la posición número 10 aproximadamente, aparecía en primer lugar. Era el país que, con relación a sus ingresos brutos, tenía el ejército más poderoso. En ese caso, de Chile, que estaba en 10º lugar, pasó a primer lugar. Y es obvio porque es el país que de sus ingresos brutos destina más, un porcentaje más alto al ejército. Y Brasil, que estaba en primer lugar, pasó, no sé, a 6º, 7º lugar. Entonces, eso es otro ejemplo de cómo falsear la información, mostrar información engañosa para que la mastiquen, se la coman la mayoría de la población y ocultar la información verdadera. Les aclaro que acá estamos en una universidad y no hay ningún problema de hablar de política, siempre y cuando se haga con altura y exponiendo y justificando las cosas. No hay cosas mágicas, siempre los ejemplos que vamos a ver hablan de todos los partidos políticos, cómo mienten los políticos, y esto es lo que tienen que aprender ustedes, a tener una buena lectura y poder discernir cuando están mintiendo una cosa, me quieren hacer creer una cosa por otra. Por ejemplo, hace poquito leí una periodista de un medio de comunicación totalmente ideologizado, y que comparaba el éxito de Cuba versus el éxito Nueva Zelanda. Y que lo comparaba porque las dos son islas, entonces el COVID es más fácil protegerlo y cuidarlo en una isla que en un país como Argentina, donde tenemos la triple frontera, tenemos fronteras abiertas por todas partes y demás. En una isla es mucho más fácil, ejemplo Islandia, que es uno de los poquitos países, islas, que lo tienen dominado. Y bueno, el primer caso, que haciendo esto que yo les pongo acá, les demostré que Nueva Zelanda está mejor que Cuba. Y después la otro engaño, que nada que ver, porque están comparando un país, una isla caribeña, donde tienen un clima benévolo, donde el virus no tendría que estar propagándose, versus una isla que está en el Pacífico Sur, donde hay frío y donde el virus va a vivir mucho más cómodamente. Y lo mismo con Reino Unido, también hizo la comparación con Reino Unido. Reino Unido tiene un clima de porquería, todo lleno de bruma, frío en invierno, y el virus ahí está mucho mejor que en una isla caribeña. Entonces, me están comparando dos cosas totalmente distintas y encima falseando la información como yo les estoy mostrando acá. Bueno, y uno de los trabajos prácticos que les vamos a hacer a nosotros es que ustedes busquen por la red noticias falsas, gráficos falsos que sepan ver mejor que el periodista que los hizo. Bueno, por último, si quiero comparar una isla del Caribe, lo comparo con otra isla del Caribe que tenga un clima, por ejemplo, Cuba versus Jamaica, Cuba versus Haití, o los tres países, obviamente, las colonias holandesas que están por ahí, las Bahamas. Entonces ahí tenemos una noción de cómo estamos, pero no agarremos una isla del Atlántico Sur o del Pacífico Sur y lo comparamos con el Caribe porque estamos comparando cosas totalmente distintas. Bueno,
Gustavo, Sí. disculpa. Esta actividad, que va a ser la número 1 para los chicos, ¿para cuándo le proponemos que la presenten? ¿Para la próxima clase o un poco más? Mira, me queda una hora de clase. Yo creo que podría ser para la próxima, pero déjame avanzar. ¿Bien? Dale, buenísimo. Listo. Si no, mira, lo definimos ahora. Los chicos tienen que hacer los ejercicios del Datacam, ver los videos y preparar una mini clase para la semana que viene. Así que yo diría que ahí lo dejemos y se lo damos para la otra semana. Dale, buenísimo. Bueno, estábamos entonces, bueno, Argentina entonces ya lo contesté, estábamos en la posición 30 y pico, y a no asustarse que está todo para arriba, es una cinta deslizadora que nos lleva todo a cifras grandes como las que tenemos acá. No, o sea, no hay que, ese marketing de que un país está mejor que otro es una estupidez porque en definitiva estará una semana con retraso, 2 semanas, lo que sea, pero vamos todos hacia el mismo lugar. Bueno, voy a borrar acá. Y bueno, entonces les enseñé cómo insertar SQL en código R. Y aquí, una parte importante, hacemos la visualización. La visualización, el primer gráfico lo voy a sacar acá. De vuelta a lo mismo, no se asusten con esto, lo pueden hacer por partecitas, observen que está el signo más, con lo cual estoy agregando más cosas a lo que ya tengo. Entonces, lo que podrían hacer ustedes para entender esto es dividirlo. Y entonces acá estoy haciendo un gráfico, ggplot es la biblioteca, este es el data frame, y estas son las coordenadas que voy a poner, el AES. El X, bueno, lo estoy reordenando, va a ser país, y el Y va a ser la variable por 1000. Lo podríamos abreviar y poner X e Y, X igual a país, y Y igual a por 1000. Entonces, vamos a ejecutar 2 líneas de código solamente, de todo lo que hay. Y así en forma incremental ustedes le van a ir agregando cosas, control enter, y aquí estoy en file, hay que ser en viewer. Lo ejecuto de vuelta. A ver. Voy a ejecutar las 3 líneas de código. Bueno, por algún motivo no me lo estoy tomando. Vamos a ejecutar todo junto y después vamos a ir para atrás a ver cuál es la unidad mínima. El ejecuto. Ay, no. Empezamos de vuelta. Vamos a ejecutar, como les dije, las 2 primeras líneas de código. Bien, se ejecutó bien, acá me muestra que no hay ningún error. Y ahora, para verlo, tengo que ejecutar G1, si no, no me lo va a mostrar. Ejecutamos esto y acá me aparece el gráfico. Entonces, por ahora se ve todo muy feo. Me está diciendo un gráfico de barras por país. Acá observen que el nombre ni se entiende. Y la cantidad de infectados por 1000. Entonces, cierro esto y así sucesivamente le voy agregando acá más cosas. Con esto voy a girar el gráfico. Observen qué lindo con una sola línea de código más. Hago el flip, lo ejecuto y ahora vamos a ver qué quedó en el gráfico. Hacemos G1 Enter y es el mismo gráfico girado. Entonces hacemos zoom acá para verlo mejor y ahora observen la gran diferencia. Los nombres de los países se lee perfectamente y la barra me está indicando la cantidad de enfermos, contaminados que hay por cada 1000 habitantes. Entonces ya esto es un gráfico presentable, tal como lo tienen ahí. Todo lo demás que ven en este código es cosmética, le decimos. No agrega más información, pero sí
a lo que sería una presentación. Cierro esto y ahora le vamos a poner color y el tamaño a los puntos. Entonces ejecutamos esto. Esto es para que ustedes entiendan qué significa cada línea de código que hay acá. Cada línea de código le estoy agregando, salvo las dos primeras, le estoy agregando una mejora al gráfico anterior. Ejecuto esto y de vuelta ejecuto el gráfico. Y observen que le puse un punto naranja para que se vea bien la diferencia. Después van a ver por qué hago esto. Yo lo que quiero es hacer con el dedo clic acá y que me aparezca, explote información, me diga cuántos contaminados hay, cuántos... sí, la cantidad de contaminados. Bueno, lo cierro y así ILAB es la etiqueta en las IES, XLAB es las etiquetas en las X, en las etiquetas de las X no voy a poner nada, o sea, bueno, vamos a ver cómo se ve. En caption es la fuente de los datos donde lo saqué. En realidad, los datos también se sacan de la cantidad de habitantes, de otro lado habría que mejorar eso. T mínima es para que no me aparezca este sombreado gris que se ve tan feo y tan feo si lo tengo que mandar a imprimir. Y así, por ejemplo, el ángulo de 45 grados, cómo está justificado y demás cosas. Entonces lo que voy a hacer es ejecutarlo todo y vamos a ver lo final. Ejecuto G1 y este es casi el formato final. Hacemos zoom acá. Bueno, ahí lo tengo. Observen que logré que me ponga aquí la cantidad de casos que tienen. La fuente acá apareció, el nombre del gráfico, la label de las X, bueno, y así con cada una de las cosas. Estoy viendo las labels de las X, ¿dónde lo puse? El título está acá, GG Title. Porque el tema es que recuerden que este gráfico está invertido. Entonces, al estar invertido, en realidad las IES es la X, por eso aparece ahí abajo, confirmados por cada 1000 habitantes. Entonces, no se confunda, acá estoy diciendo IES y ustedes me dicen, pero esto no es el título confirmados por cada 100 habitantes, que lo tienen ahí abajo, apareció en las X. Bueno, eso es porque tenemos el flip acá que invirtió el gráfico. Bueno, entonces esto es casi final, pero todavía hay mucho para hacer. Entonces, acá vuelvo a, observen acá, mandé G1 a ggplotly, y lo que voy a hacer acá es algo muy interesante. Estoy haciendo el gráfico anterior, que es el que les acabo de mostrar, lo voy a transformar a un gráfico dinámico. Entonces yo ahora voy a ver, lo agrando, y observen que si me posiciono con el mouse o con el dedo, acá me aparece, explota la cantidad de casos que tengo. Entonces esto se llama un gráfico dinámico, porque no es solamente la figura, sino que con el mouse pueden hacer clic o simplemente posarse y ahí aparece otra información que en principio no estaba visible por ser secundaria. Bueno, como si ustedes quieren salvar esto, lo que pueden hacer es, en este caso es un archivo dinámico, o sea, es un HTML, lo van a guardar con esta opción, salvar una página web, y acá no lo voy a guardar, bueno, porque debe estar desactualizado. No, es del 15, bueno, lo guardo para tener lo mismo y listo. Lo guardo ahí,
y listo. Entonces, observen, si yo voy a mi directorio, lo tengo acá el archivo, hacemos doble clic acá, recuerden que lo tienen que abrir con un explorador porque es una HTML, y cuando lo abren, les aparece el archivo que el gráfico que acabamos de hacer, y observen que se ve en forma dinámica. Bueno, obviamente se pueden hacer cosas mucho más ricas y cada uno de ustedes le podrán agregar a esas líneas de código algo para hacerlo más lindo este gráfico. Bueno, ¿se entendió esta partecita, la parte gráfica? Y ahí terminamos el script. Este script con 170 líneas de código lo doy por terminado. ¿Alguna pregunta me quieren hacer? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Por el chat responden que no. Bien. Bueno, voy a grabar esto y listo. Bueno, entonces este script se los voy a dar. Algo importante. No, ustedes investiguen un poquito más las cosas que tienen acá, pero yo ahora les voy a dar este icono. Este icono, ustedes miren lo que voy a hacer. Voy a hacer clic acá. Me va a decir si lo quiero guardar en PDF, Word está prohibido en esta cátedra, nada de Microsoft, entonces lo voy a guardar en HTML. Lo compilo y hay un procesito ahí que se está haciendo, y cuando se termina me generó un archivo que ya es un documento presentable. Si ustedes trabajan y documentan este script, les aparece esto. Esto es lo que yo les voy a dejar en la página web. Ustedes me dicen, no, yo quiero el código. No, ustedes tienen esto y si quieren el código, lo sombrean y copian y pegan. Y listo. Entonces esto es un archivo presentable y ustedes pueden poner los comentarios y les queda un documento. Ven que este es el código del gráfico. El resultado se va haciendo las dos cosas juntas, ¿no es cierto? El código, a ver de vuelta, el código con la salida del código. Bueno, este es el archivo. Estábamos acá. Se ve el gráfico, si hay más salidas se mostraría. Por ejemplo, acá hay una salida. ¿Recuerdan esta, la de los cruceros? Son los países que no se mapearon porque no son países, son cruceros. Bueno, listo. Entonces tengan en cuenta que con un solo botón, con un solo clic, pueden tener un documento presentable. Disculpe, profe, ¿me podría mostrar otra vez cómo hizo el script? Que no le el HTML. Sí. Con este icono que tienen acá, ¿lo ven? ¿Donde está la manito? Ah, ok. Sí. Bien. Tienen cosas, por ejemplo, ustedes pueden ir a código. Con código algo que se usa mucho es comentar o descomentar líneas de código. Les pone el símbolo cardinal adelante. Bueno, cuando tienen algún problemita y resetean la sesión de R. Bueno, para instalar los paquetes, lo tienen acá, en las opciones globales, y traten de ustedes ver todas las facilidades que tienen. El setear el directorio de trabajo, yo se los hice hacer creando un proyecto de la mejor forma, pero también si es necesario pueden setear el directorio desde aquí. Bueno, yo con esto daría por terminado este script, pero nos queda un tiempito. No siempre las clases van a ser tan extensas como hoy, que dura 4 horas, pero por ser la primera clase sí.
Entonces, ¿me quieren hacer alguna pregunta de esto? El problema que resolvimos es este, mostrar el ranking de países de confirmados por cada 10.000 habitantes. Entonces, pasamos a la última. ¿Me quieren hacer alguna consulta? No, profe, por ahora no. Bueno, entonces les voy a dar algo divertido ahora para distendernos un poquito. Vamos a ver. Me voy a ir a... Voy a ir a mi canal de YouTube. Mira, acá tienen, lo que vamos a ver es esto. Este video lo hice para una universidad donde fui como docente invitado el año pasado y se los voy a dejar, también para que lo vean para la clase que viene. Entonces, sin embargo, déjenme, porque acá no, la versión completa en realidad lo tengo en el Drive. Un segundito y les va a gustar lo que les vamos a hacer. Creo que es este. Voy a empezar un poquito y después le voy a pasar la grabación, pero la parte que no está ahí, sí la tengo acá, como una introducción al descubrimiento de la información. Esto es lo más antiguo que yo pude conseguir en el Archivo General de la Nación. Podría ser de informática, pero en especial de explotación de datos. Acá van a ver cuándo se acumularon muchos datos y una de las aplicaciones que le dieron a una de las primeras aplicaciones al descubrimiento de nuevo conocimiento. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a entrar acá y les voy a dar un video del Archivo General de la Nación de 3 o 4 minutos. Quiero que presten atención a cómo el periodista que hizo la nota hace 60 años atrás se las veía mal cuando tenía que nombrar cosas que no tenían nombre, hardware, software, programas. Entonces, ¿cómo se refería a eso? Y ustedes lo tienen que saber distinguir. Entonces, vamos a entrar a este enlace y van a ver esta película de 3 o 4 minutos. El audio no sale por el Zoom, Gus. Bueno, lo van a tener que ver entonces. ¿Y por qué será que nos aparece el audio si yo lo escuché acá? Porque te está entrando nada más que por el micrófono. No sale lo que vos reproducís como audio en tu PC. Sí, pero es raro, porque yo lo escucho y
si lo escucho yo, tendría que entrar por el micrófono. Sí, pero no ocurre. ¿Qué sé yo? Da problema cuando vos reproducís un audio en un chat. Bueno, como se den cuenta, le vieron computadoras, vieron cintas de papel, vieron tarjetas. No dejen de ver ese audio. Y ahora sí, vamos a hacer la última media hora entonces con ese video. Lo voy a interrumpir y lo van a terminar de ver ustedes. Y yo voy a hacer comentarios a medida que lo vayamos viendo. Entonces vuelvo a mi canal y vamos a ver esto. Y acá verán, decime no si... creo. A ver. No creo. Le doy, Dale. ¿Se escucha? Para ahora. ¿Se escucha? No se escucha nada, Gus. No, Gustavo, no se escucha. Qué raro, che. Yo lo escucho y ustedes no. No, claro, Bueno. Nosotros con Dante lo hemos estado estudiando y la única forma es cargarlo en un drive, la única que encontramos, no digo que sea la única que hay, cargarlo en un drive y pasar el link. Muy bien. ¿Y si lo tengo descargado en mi computadora, se podrá escuchar? No creo. Bueno. El Zoom no toma el sonido de tu pantalla. El Zoom y el Meet. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahora con Dante. Salvo que haya alguna opción por ahí en el Zoom que no vimos. Sí, pero lo rarísimo es que yo lo escucho, y si lo escucho... Pero no vuelve a entrar por el micrófono. Sí. No. Bueno. Bueno, entonces no se hagan problema. Vamos a seguir con el coso y listo. Bueno, seguimos con esto, Entonces, en esta... dura como 50 minutos este video, así que no lo vamos a ver solamente el comienzo. Van a ver las reseñas históricas, los casos reales, malos ejemplos, la visualización como técnica de minería de datos. Esto es la parte de exploración de los datos, es la primera parte, la que tienen que tener bien, la que siempre tiene que estar. Primero, nosotros tenemos un proverbio que dice, primero visualizar los datos. Antes de cualquier análisis estadístico, primero visualizar los datos. Y bueno, herramientas para la visualización de la información, una ya la vimos, el ggplot2 de R, y vamos a ver buenos ejemplos de visualizaciones. Entonces acá tienen una primera definición de la visualización de la información, y es el de Alcalde 2003, hay muchísimas definiciones, pero elegí esta porque es la que hace hincapié en el porqué de la visualización y hace hincapié en que el sentido de la vista es el sentido que tenemos más desarrollado nosotros, por eso existe la visualización, porque es lo más fácil para nosotros. Y en particular esa visualización que tenemos que dar no tiene que requerir de parte nuestra una capacidad especial, tiene que ser algo fácil. No tiene que ser un gráfico que hay que mirarlo 2 veces, 3 veces, 5 veces para saber qué es lo que me quisieron decir. Bueno, la reseña histórica la empezamos hace 200 años atrás. Yo les pasé el archivo del video de 60 años atrás de Argentina. A nivel mundial podemos tener casos de hace más de 200 años. El primer caso es Dante les nombró este caso, el caso de Charles Minard, un francés. Cuando era joven le tocó vivir, no en carne propia, pero las campañas napoleónicas. Un ingeniero francés muy destacado, hizo sus mejores trabajos no solamente en su vida profesional, sino cuando se jubiló, ya siendo una persona muy mayor, de 80 años, hizo la obra maestra y que fue el mentor de todo lo que hoy conocemos por visualización de datos, el referente, el primer ejemplo que tenemos. Incluso al día de hoy hay certámenes internacionales que invitan a los participantes a mejorar lo que hizo Charles Minard hace 200 años atrás.
También les tiene que quedar en claro que como con un conocimiento y con arte se pueden hacer cosas que ni el mejor de nuestros estudiantes o docentes puede hacer con las herramientas de hoy que nos puede dar Microsoft y demás. O sea, dominar un paquete de Office, no podemos alcanzarle ni a la punta de los dedos del pie a un Charles Minard hace 200 años atrás. Bueno, entonces se lo conoce principalmente, acá lo dice, por su campaña, por su gráfico de las campañas de Rusia del 1812 al 13. Entonces vamos a empezar el motivo por el cual se lo conoce mayoritariamente a Minard. Este es el gráfico y es el primer ejemplo donde una persona puso en una figura, en un 2D, XY, en una papel, 6 dimensiones distintas. Ustedes acá están viendo 6 dimensiones. Dos dimensiones son el X e Y, que es el plano, las coordenadas latitud y longitud. Observen que aquí me pone las escalas en kilómetros. Luego pone el color. El color es otra dimensión. El color me indica en color beige el ejército de ida y en negro el ejército de vuelta. Me pone otra dimensión que es el grosor de la línea. El grosor de la línea significa el tamaño del ejército de ida y el tamaño del ejército de vuelta. A eso le agrega una línea temporal de ida de un lado de la izquierda a la derecha, el camino de ida a Moscú. Moscú lo tienen acá a la izquierda, de este otro lado no está París, está Polonia, es un mini fragmento del trayecto que hicieron las tropas francesas. Después se le fueron juntando, ¿no?, los prusianos y demás países, por eso sale de Polonia. Bueno, un tiempo de ida y un tiempo de vuelta, son 2 dimensiones más. Y por último, otras dimensiones que son las temperaturas. Aquí abajo están las temperaturas, no solamente en grados centígrados, sino en grados Fahrenheit. Entonces, pudo en una lámina representar 6 dimensiones distintas, 6 dimensiones, y contarnos una historia. Eso es importante. Un gráfico tiene que contar una historia. En este caso es una historia trágica que se llevó más de 200.000 vidas. Bueno, ven acá los ríos, cuando se hacen angostas las franjas es porque hubo una gran batalla. Acá al cruzar este río hubo una gran batalla, de las cuales hay cuadros famosos en los mejores museos del mundo. Y bueno, y pueden ver, en algún lugar les podría mostrar esas competencias que se hacen para mejorar estos gráficos. Las cosas lindas que he visto es georreferenciar esto, es decir, este mismo mapa georreferenciado en el mapa de Europa para que ustedes puedan ver las ciudades actuales y por dónde pasó. Otra mejora que vi es la cantidad de caballería, cañones, infantería, caballería separada por ligera y no ligera. Entonces, ver cómo fue diezmando esa cantidad, donde desaparecieron los cañones y donde desapareció la caballería, y así se pueden ir agregándole cosas. Bueno, la siguiente lámina es también de hace 2 siglos atrás, de John Snow. John Snow es el creador de los mapas de calor, que hoy se conocen con ese nombre, mapas de calor, y lo que le tocó es descubrir el origen de la enfermedad del cólera en Londres. En Londres había pasado que en la época industrial muchísimos ciudadanos que vivían en la campaña pasaron a vivir a la ciudad de Londres. Londres no estaba preparada sanitariamente para recibir tantos habitantes y explotó ahí el cólera. Entonces empezaron a morir los ciudadanos y él hizo un
inventario, casa por casa, cuadra por cuadra, de cuántos muertos hubo en cada puerta de cada casa. Y con eso sacó este gráfico. Acá por ahí no se ve bien, pero ustedes lo ven por ahí con una barra negra, no, son líneas, cada línea es un muerto que hubo en esa puerta. Y así lo hizo, este es un fragmento, lo hizo para toda la ciudad de Londres, con lo cual descubrió el origen de la infección, que es donde más se concentraban los muertos. Y el origen está en esta bomba de agua, y la bomba de agua era la que estaba contaminada. También hizo interesantes aportes estudiando los outliers. Los outliers son puntos atípicos que están separados del mapa de calor, y entrevistando a la gente de esos outliers, le decía, no, mi mamá fue a buscar el agua al centro porque era más segura, y entonces del estudio de los outliers salía más información que apuntaba al centro de este mapa de calor. Y el tercer ejemplo es del Florence Nightingale, que es una enfermera, una estadística británica, también de hace 200 años atrás. Le tocó ser enfermera en la guerra de Crimea, donde se enfrentaron los ejércitos rusos con los ingleses, y fue la encargada de mostrarle a la oficialidad del ejército inglés que había más muertos por enfermedades que muertos por bala, que había muchos muertos que se podrían salvar con mejores condiciones sanitarias, y que un herido en batalla no moría por la herida, sino por las enfermedades propias de contagio, transmisibles, que recibía en el hospital de campaña. Con lo cual le hizo este gráfico para mostrarles a la oficialidad la cantidad de muertos que había en batallas, sería lo que está en rosa aquí, y la cantidad de muertos en los hospitales o en muertes que podrían haber sido salvables, es lo que está en gris. Y los negros serían muertes que ni uno ni lo otro, que no se podrían haber salvado, ¿no? Por ahí un herido de bala que es insalvable. Entonces, hizo una trampa acá, la trampa que hizo Florence. Les recuerdo que Florence tiene hospitales en todas partes del mundo con su nombre. Es una enfermera muy reconocida, y en cualquier universidad o facultad de enfermería van a encontrar su nombre. La cantidad de muertos en batalla por causas que no serían salvables y las que sí serían salvables está dada por la distancia entre el origen del gráfico y el extremo. Es decir, la cantidad de muertes salvables para el mes de enero de 1855 sería proporcional a la distancia entre este punto y este otro punto extremo. Mientras que los muertes por batalla serían del centro hasta donde termina la línea rosa. La trampa que hizo Florence, para exagerar y para que le den más importancia, es que puso un área, y el área no tiene nada que ver con la información. El área parece que es más grande, pero en realidad no significa más muertes. Solamente sería la línea. Esto dio origen a lo que hoy conocemos como gráficos polares, gráficos polares. Entonces aquí empieza un año en 1855, 1854, abril, transcurre el año, sigue dando la vuelta. Cuando terminó de dar una vuelta entera, el gráfico sigue en este otro gráfico que tiene al lado. Bueno. Y estas son las trampas políticas que pueden hacer. Aquí hay un ejemplo de las elecciones de Venezuela, donde están viendo el partido ganador y el perdedor. ¿Y qué trampa encuentran acá?
¿Ninguna? Vamos, Sí, chicos. profe, la Claramente los proporción, volúmenes no corresponden a los porcentajes. Tal cual, claro. hacen un dibujo por un lado y quieren hacer ver una cosa y la realidad es muy distinta. Le voy a pasar un caso bueno, el verdadero gráfico sería este. Ahí tiene un gráfico de barras, donde ven que casi es un empate técnico. Bueno, Profe, sí, la información no está equivocada, sino que la forma de mostrarlo es lo que usted dice trampa. La sí, información es la sí, correcta. Ah, sí. En cada gráfico hay una intención. Intención, hay dos palabras en castellano, con S y con C. Intención con S e intención con C. La intención con S significa la intensidad del gráfico. Entonces yo puedo tener una intención, para lo cual hago una intención con S del gráfico. Y con eso puedo desvirtuar los hechos reales. La idea es esa. Vean las definiciones de intención con C, intención con S. Bueno, este es otro, como recién me dijo el alumno, no, la información la está mostrando, lo que pasa está mostrando mal. Bueno, de eso estamos hablando. Esto es otro gráfico malo. ¿Por qué? Porque primero yo agarro este cubo y primero, ¿qué significa el tono oscuro y el tono claro? Que el sol le da de un lado y del otro, y eso a quién le interesa, no me interesa, la sombra. Otra, ¿qué significa la profundidad? La profundidad no significa nada acá, entonces ¿para qué lo estoy mostrando? ¿Qué significa el ancho de la barra? No significa nada. Entonces son todos procesos que tenemos que hacer en nuestras cabezas, procesos psicológicos, para sacar basura de la información que me quieren dar. Me están acá, ¿qué será esto? ¿400, 350, 375? ¿Qué número le corresponde al techo? ¿Qué número le corresponde al techo de este y de este? Son todas, hay que descifrar. Esto es en contra de la visualización. Me dan algo que hay que descifrarlo. Algo mejor que esto sería esto, donde directamente me dicen los tres elementos, 400, 300, 200, no hay ninguna duda, y acá dice figura mejorada no del todo. ¿Por qué? Esto fue hecho con Microsoft y Microsoft en su momento no me dejó hacer un fosforito, pero dése en cuenta que el ancho no tiene nada que ver. O sea, bien hecho este gráfico tiene que ser una línea, no tiene que ser una barra, una línea. Y lo que me están mostrando es 400, que no tiene ningún sentido poner en el eje de las X la escala del 0 al 400. No, lo ponemos acá, 400, la cifra y listo. No tengo que estar mirando la escala para saber qué dice acá. ¿Se entiende la diferencia entre esto y esto? Sí, sí, profe. Bueno, estos son todos ejemplos sacados de la web. Este es uno de los peores ejemplos de la industria nacional del cemento Portland, o de la Cámara del Cemento Portland argentino. Acá quieren hacer algo artístico, pero que uno no deja de pensar qué quisieron mostrar. Observen que si esto es 10, acá qué quiere decir con 869, están usando distintas escalas sin duda. 4 y acá 4 qué, 858 qué. Si estos son 4 toneladas, como dice acá, 4.000 toneladas, esto no puede ser 854.000 toneladas, y así sucesivamente. Entonces, y es ladeado, ¿para qué? Profundidad, ¿para qué? El ejemplo de lo que no hay que hacer. Aquí hay otro ejemplo sacado de una revista médica del Reino Unido, donde quieren mostrar, darnos una lección de geografía y aparte del nombre del país me quieren mostrar la banderita del país y con eso me están ocultando el punto y por lo tanto me están ocultando formas que podría ser de utilidad para descubrir cosas. Entonces no mezclar, si yo quiero poder mostrar las banderas de un país, las muestro por un lado, pero
si quiero mostrar una nube de puntos como es esta, mostremos puntos, no rectángulos que me esconden el punto y con lo cual se va a ver superposiciones y confusiones. Después vamos a volver a este gráfico que es importante. Bueno, yo creo que estamos... ¿Cómo andamos de tiempo? 48. Sí, menos 10 son. ¿Quieren que sigamos 10 minutos o dejamos acá? Profe, ¿podemos definir bien las consignas para el trabajo práctico? Muy bien. Actividad 1. Yo ya las dije, ¿me las repiten ustedes? A ver, algún alumno atento que haya estado para la semana que viene. Hacer los ejercicios de DataCamp, ver los videos y preparar un TP de visualización. Muy bien, una charlita de lo que haya, no necesariamente de visualización, porque eso se lo vamos a dar para la otra semana, pero puede Ok. ser algo que hayas hecho vos, algo de lo que te sientas orgulloso que hayas hecho en una semana de trabajo. Genial. Bien, puede ser 5 líneas de código, puede ser un gráfico, puede ser lo que sea. ¿Listo? Listo, profe. Y Ok. sobre todo que se habitúen a hablar por el chat, hablar por el Zoom y ordenarse para cuando tengan que hacer las presentaciones formales. ¿La charla de la próxima semana es individual o es por grupo? No, pues siempre por grupo y no necesariamente en la primera charla que vamos a tener la semana que viene hablen los 4, pueden hablar 2, 3 o 4, ¿de acuerdo? Ok. Y no necesariamente llame a los 4 grupos a hablar, por ahí elijo 2 grupos al azar y listo, pero ustedes estén preparados, ¿bien? Si Buenísimo. algún alumno no lo llamo y me dice, no, pero yo tengo que comentarles esto, les quiero mostrar esto, bueno, me lo dicen y lo mostramos. ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿les gustó la clase? Sí, muy interesante. Bueno, estudien mucho y nos vemos la semana que viene. ¿Los docentes quieren agregar algo, Juan y Dante? No, No, saludar nada más. Hasta luego. de mi parte no, Juan. Gustavo. Dale. Que lean y que se acuerden de ver los videos de Cairo, sobre todo. Bueno. Y el video mío también se lo voy a dejar, así tienen la cinematografía completa del profesor Rodellán. Profe, Buenísimo. profe, Sí. no sé si, antes de que termine, yo le había mandado un mail, yo la materia la tengo regularizada, pero bueno, Me nada, acuerdo, sí. sí, nada, quiero presenciar las clases para un poco refrescar las cosas y demás. De igual Perfecto. manera, si tengo algo para presentar, que seguramente lo tenga, no tengo drama en que me consulte y me llame y bueno, pueda exponer yo por mi parte. Bueno, y el tema Sí. del grupo, si vos tenés regularizada, entonces te dejamos afuera de todos los grupos, ¿puede ser? Sí, pero si Bien. tengo que presentar algún TP o algo para hacer interesante, por así decirlo, la cátedra, no tengo drama en presentar algo. Bueno, pero dejalos trabajar a tus compañeros. ¿Listo? Bueno. Listo. Listo, profe, gracias. Chao. Buenísimo. Bueno, alumnos, hasta la semana que viene, ¿eh? Hasta luego. Buen fin de semana para todos.